Hace ya unos días en la prensa se especuló con la posibilidad de que yo podría formar parte de una propuesta que me situaría en la coordinación general de EH Bildu. Y en ese sentido, lo que tenemos que decir es que efectivamente al final esa propuesta se ha materializado. Esa es una propuesta que ha sido adoptada por consenso y con el aval de todas las ejecutivas de las 4 formaciones políticas, con la aquiescencia también de los sectores independientes, y por lo tanto esa es una propuesta que se ha hecho oficialmente y que ya se ha hecho oficialmente a las bases de EH Bildu. Esta es una propuesta que tendrá que ser avalada por la gente, porque en EH Bildu, en este proceso, decide la gente, y es la gente y los militantes comprometidos los que van a decidir si esta es la plancha que quieren que dirija este nuevo sujeto político o no. Y en ese sentido quiero hacer una apelación a la gente, porque cualquiera se puede inscribir en este proceso y cualquiera puede votar en este proceso. Desde aquí lanzamos un llamamiento a la participación no solo de las bases de Sortu, sino de todas aquellas personas que en Euskal Herria comparten el ideario de mínimos que hemos puesto sobre la mesa. Y en tercer lugar, querríamos decir que entendemos que el papel de los partidos políticos sigue siendo importante. Entendemos que los partidos políticos reflejan la pluralidad en la que queremos construir Euskal Herria Bildu, porque entendemos que cada agente político tiene su discurso y su cultura propia que no hace más que sumar en un proyecto conjunto. Pero también subrayamos que la pluralidad de EH Bildu no solo viene de ahí, sino también de todas aquellas personas que de manera independiente y también sectores se quieran ir sumando a Euskal Herria Bildu.